Pues como decíamos ayer, o sea, en la plática del año pasado sobre los orígenes de la universidad, cuando el licenciado Herminio Humala pronunció su discurso en el Congreso del Estado el 10 de agosto de 1938, que fue la primera vez que se hizo público la idea de organizar una institución de educación superior que desde entonces y desde ese día se conoce como Universidad de Sonora. Como le decía, después de ese discurso, los personajes más importantes de la sociedad sociedad hermosillense se organizaron en un comité provisional pro Universidad de Sonora. En ese comité también figuraban como asesores técnicos el licenciado Herminio Humala, el licenciado Francisco Duarte Porchas y el licenciado Gilberto Suárez Arbizu, entonces secretario de Gobierno. Pues estos jóvenes abogados en aquella época inmediatamente se dedicaron a hacer o escribir una iniciativa de ley para la fundación de la Universidad de Sonora. O sea, hacer obligatoria ante el pueblo y el gobierno de Sonora la fundación de la universidad. Ellos mandaron la iniciativa al Congreso el 31 de agosto de ese mismo año, o sea, 20 días después de que se pronunciara el discurso de Herminio Humala. Y los diputados le dieron el formato, la cuestión legal, aquella iniciativa, y la mandaron al Ejecutivo del Estado. Entonces era gobernador el general Romario Copicio, y quien, junto con el secretario de Gobierno, Suárez Arbizu, firmaron aquella ley que se promulgó el 22 de noviembre de 1938. Y así, pues, hay que pensar que los personajes tan interesantes para la fundación de la universidad, como fue Herminio Humala, que es el más conocido de los que hicieron esta iniciativa o que redactaron esta iniciativa. Es muy conocido. Si ustedes quieren mayor información sobre Herminio Humala, que consultar la Enciclopedia de México, ahí viene un resumen. Pero él estuvo muy pendiente de la universidad, vino algunas veces a la universidad. Yo lo vi ya en la última vez, ya muy grande y difícil de caminar, me acuerdo. Pero quiso tanto a la universidad que si ustedes van al pórtico del edificio principal, en el lado izquierdo está una placa que lleva su nombre, pero lo más importante es que allí
están sus cenizas. Esto pues manifiesta que él quiso pues a la universidad y quiso que ahí reposaran sus cenizas. A los demás personajes no se les ha hecho reconocimiento que yo sepa, ni a Suárez Arvizu, ni a Duarte Porches, como tampoco la universidad le ha hecho reconocimiento a un personaje que tratamos, que fue el licenciado Ricardo Valenzuela Galindo, que era el presidente del Congreso cuando se provocó esta ley número 92, primera ley de enseñanza universitaria en Sonora. El licenciado Valenzuela Galindo, además, fue maestro desde 1942 hasta 1973, en que se jubiló. Él fue el maestro de francés porque sabía francés, porque había estudiado precisamente en una universidad europea en Bélgica, y en sus últimos años, durante el rectorado del doctor Federico Sotelo, él fue director de lo que era entonces la Escuela de Altos Estudios, que ahora en donde se encuentra la Escuela de Letras. Y bien, en estos comentarios que vamos a hacer, me gustaría, no importa que me interrumpan, si me interrumpen mejor, o sea, que si hay una idea diferente, distinta, o si quieren ampliar lo que yo digo, lo hago con toda libertad. Entonces, mis apuntes comienzan con la exposición de motivos de esa famosa ley, primera ley de enseñanza universitaria. Y la exposición de motivos comienza con la necesidad de crear una universidad en Sonora. Ese es el primer motivo que los redactores de la ley exhibieron. ¿Por qué? Ellos dicen que había una gran necesidad de una escuela de enseñanza superior en Sonora, porque era motivo para que muchos jóvenes sonorenses no pudieran cursar una carrera. Era muy difícil en aquellos tiempos, en la década de los 30, difícil era, a mí me tocó todavía llegar en un día de Cupas a Hermosillo. Imagínense cuánto tiempo haría el licenciado Herminio Ahumada de Soyopa. Él era originario de Soyopa, ese pueblo pequeño que está a la margen del río Yaqui, entre el Novillo, entre la carretera de Zaguaripa y la que va a Yécora. ¿Cuánto tiempo llegaría él hasta la Ciudad de México? Y luego se encontraba con que no podían ingresar. De inmediato era difícil ingresar a la UNAM a hacer una carrera, porque si bien habían estudiado en Sonora normal, la escuela normal, que era lo más que existía aquí en Sonora, la más actual, sin embargo,
no aceptaban los estudios de escuela normal para poder entrar a una carrera en la UNAM. Entonces, muchos estudiantes batallaban y muchos no lograban, perdían tiempo y dinero en los viajes a México y muchas veces no podían entrar a la carrera. Me contaba el doctor Salazar, Jesús Salazar Acedo, originario de Cumpas, compañero del doctor Federico Sotelo, que ellos batallaron mucho. Después de 2 años lograron entrar a la escuela de medicina, después de haber cursado aquí en Sonora la escuela normal. Tenían que hacer pues una serie de... Los cursos no eran los mismos, no tenían el mismo tiempo, las mismas materias, una serie de situaciones. Pero por otra parte, los jóvenes se quedaban sin poder estudiar y los que iban a estudiar, sea a México o a otra parte, generalmente no regresaban a Sonora. Ese era otro problema y otro motivo para que existiera la Universidad de Sonora. Y los que regresaban con ideas, como dice la exposición de motivos, exóticas, que no se podían aplicar a la realidad sonorense. De tal manera que era una necesidad imperiosa que en aquella época se organizara y se fundara la Universidad de Sonora. Si bien ese comité pro universidad que dirigió el doctor Domingo Olivares Rodríguez, es el segundo apellido, y 26 personas más que distinguidas por que unos eran comerciantes, otros eran industriales, profesionistas, médicos, abogados. El caso es que si bien un buen número de profesionistas y de gente activa de lo que conocemos ahora como la iniciativa privada, apoyaron el proyecto de la universidad, de la fundación de la universidad, también los hubo que no querían la universidad, que se opusieron a la universidad, que se opusieron alegando de que la universidad sería una institución que iba a formar líderes, y en aquella época pues ser líder significaba tener cierta instrucción socialista. Acuérdense que estamos en los años 30 y que el gobierno federal, en manos del general Cárdenas, la educación socialista, etcétera, etcétera. Entonces muchos se opusieron a que no hubiera universidad. También dijeron que la universidad iba a ser nomás una fábrica de títulos y que no había necesidad de profesionistas en Sonora. Tan así era aquel grupo que en aquella época, pues todos los profesionistas que había en Sonora generalmente venían de otros estados. Y como decían ellos, siempre con ideas, la palabra
me llama la atención, exóticas, pero ellos también también hablaban pues de que al contrario era necesario la formación de profesionistas sonorenses en Sonora, porque serían los que tendrían más amor al Estado y beneficio para el Estado. También muchos sonorenses fueron a otros países a estudiar, lo más cerca por Estados Unidos, España, Francia. Eran solo las familias pudientes las que en un momento dado podían En la exposición de motivos no se dice, no dijeron los que hicieron esta ley qué grupos eran, pero hay que imaginarse que eran los grupos más conservadores de la sociedad de Hermosillo particularmente. O sea que eran los grupos conservadores los que veían en la formación de nuevos profesionistas y de nuevas una competencia, o veían pues que si tenían privilegios pues no lo iban. Eso siempre ha sucedido, siempre en las nuevas ideas y en las nuevas, siempre hay grupos que se oponen por intereses muy particulares. Y a eso se refieren los de la iniciativa, que defendían sus intereses muy particulares, pero no veían el beneficio futuro al instituirse la universidad. Por otra parte, alegaban también la necesidad de que hubiera profesionistas, diferentes profesionistas en Sonora, porque sí había escasez. Si ustedes leen la biografía de los médicos de la época, la mayor parte eran médicos que venían de otras partes de la República. Si ven ustedes los profesionistas como contadores o otras también eran gente extraña. Entonces sí existía indudablemente una gran necesidad de profesionales y de otras profesiones. Entonces, esta exposición de motivos, los que redactaron esto hablaban pues de que la universidad debía ser hecha por sonorenses y para las necesidades de Sonora. También hablaban de las carreras que se iban a estudiar. En esa primera ley me llama la atención de que pues se habla de carreras cortas y de costos o de muy poco costo, porque pues la universidad no tenía recursos. Incluso los iniciadores de esta iniciativa pensaron que el pueblo de Sonora iba a responder económicamente a la fundación de la universidad, pero pronto se dieron cuenta de que fueron grupos muy contados, no en general en Sonora, los que participaron. Ellos mismos, los que formaron el comité pro universidad, ellos colaboraron económicamente al principio. Entonces, inmediatamente surge la necesidad de que el Estado fuera si no
el que tuviera todo la recarga, el cargo, a su cargo el aspecto económico, sí, una parte. Y entonces en el año siguiente se creó el famoso 5% de los impuestos a diferentes actividades que después es el 10% que ha quedado hasta nuestros días. Otra de las exposiciones de motivos es que debido a los problemas que tenían los estudiantes que iban a la Ciudad de México a la UNAM, ellos decían que la nueva universidad tendría todos los programas y todo el aspecto técnico, todo el aspecto pedagógico sería de acuerdo a la UNAM, para que así no hubiera problemas después de haber cursado el bachillerato, porque la primera escuela prácticamente de la universidad fue la escuela de bachilleres, la escuela preparatoria, porque si bien la universidad se inició en el 42 con secundaria, normal y preparatoria, la escuela secundaria y la escuela normal eran del gobierno del Estado, ya funcionaban en el gobierno del Estado, fueron prácticamente prestadas para que hicieran bulto, para que hicieran bulto, como les decía en la plática anterior, que la terminé con unos números y les decía que la universidad se había iniciado con 361, 36, 29 y que no era un número telefónico, que eran 261 alumnos en secundaria, 36 alumnos en normal y 29 en preparatoria. Así se inició las clases el 1 de octubre de 1942. Entonces, otra de las características que le dieron a esta ley fue que la universidad sería del pueblo, o sea, una expresión muy común en aquellos tiempos y ahora de todo hay que hacerlo por el pueblo, ¿no? Muy exótico. Pero también decía que en esta universidad la preferencia serían los estudiantes sonorenses. O sea que se iba a preferir a los estudiantes sonorenses y en ese aspecto, pues ahora con el tiempo vemos pues que no es así y que bueno que no es así, ¿verdad? Pero muy pronto llegaron estudiantes de otras partes. Yo tuve compañeros en preparatoria que venían de Ensenada, de Mexicali y algunos de esos muy distinguidos, o sea que no eran exclusivamente sonorenses, pero sí le pusieron los que hicieron esta iniciativa. Pero por otra parte, también se habló de la autonomía de la universidad, que fuera una universidad autónoma, o sea que ella manejara sus propios recursos, aun cuando el gobierno contribuía
y contribuye ahora el gobierno estatal, el gobierno federal y todas las instituciones, siempre la universidad ha manejado sus propios recursos. Sí. ¿Por qué la autonomía? ¿Por qué la autonomía? ¿Por qué en ese momento se pensó que era importante la autonomía de Ellos alegaban que era importante porque así tenía la garantía de que la universidad estuviera siempre manejada por los intereses propios de la universidad y no por intereses generalmente de orden político. Y dicen ellos, para que si bien la fundación de la universidad ahora tiene todo el apoyo del gobierno, del general Román Yocupicio en aquella época, pero si hay que ser autónomo, manejar los recursos, porque puede venir otro gobernante que no sea partidario de la universidad o que sea, y entonces pueda, pues, incluso suprimir a la universidad. Sabemos que ha habido épocas en que, y han sido las épocas más difíciles de la universidad, cuando sí han entrado o han penetrado en la universidad intereses políticos. De tal manera que por eso la misma ley después convierte al comité pro universidad, lo convierte en comité administrativo de la universidad. Ahora ya que interrumpí, ¿no? Hace ratito comentó sobre que se inició, creo que con el 5% de los impuestos, y luego después se convirtió en 10%. Entonces, si hay un 10%, ¿por qué siempre los jaloneos se van? Me gusta viendo el porcentaje, porque es un porcentaje en base a, imagino, que los ingresos de los impuestos de los sonorenses, ¿no? De alguna partida, ¿verdad? Y eso, pues hay un presupuesto para eso. ¿De dónde vienen los jaloneos después entre la universidad y los maestros y que incrementen el presupuesto? O sea, ¿quieren que cambie la ley o es porque ya el gobierno del estado, ellos controlan esa proporción de dinero que se les va a dar a la universidad? No sé si me explico. No, ese dinero llega directamente, en un principio, y en estos primeros que llegaba directamente a la administración del comité administrativo. Después hubo un cambio y entonces sí se le da a la universidad a través, no sabe decirle exactamente por qué canal, pero sí le llega a la universidad, y a veces ha habido años recientes en que ese dinero no llegó a la universidad. ¿Sí? A ver, ¿alguna otra? Claro, creo que son dos cosas. Hay un presupuesto que fija el gobierno del Estado de la universidad cada año. Aparte de ese presupuesto, es el 10% de los impuestos, de ciertos impuestos que genera la población. Sí. Entonces, creo que se compone de dos partes. Lo que pasa es que muchas veces el gobierno del Estado se queda con ese dinero que hay en la universidad. Pero yo recuerdo hace ya 20 años, el presupuesto de la universidad que le daba el gobierno del Estado era muy similar al presupuesto que tenía el Ayuntamiento de Hermosillo. Eran muy parecidos. Ahora es mucho más grande el de la universidad. Bueno, quién sabe, yo creo que a lo mejor eran igual, ¿no? Y otra cosa, la autonomía, más que todo el económico, era también la libertad de cátedra. Eso era lo más importante que se cuidaba. Sí.
indudablemente que también se habló de la libertad de cátedra en esa autonomía, pero yo me refería a lo económico, que es lo más notable, ¿no? En ese aspecto. Sí, hay ese impuesto que va directamente a la universidad, pero sí hay otras partidas, como del gobierno federal, como que llegan a la universidad ahora. Pero en aquella época era muy importante cuidar esa autonomía económica, porque era la principal entrada que tenía la universidad en aquellos tiempos. Entonces, ya entrando al texto de la ley, dice: el gobierno del Estado sostendrá y fomentará un centro educativo autónomo de enseñanza universitaria que se denominará Universidad de Sonora. O sea que la ley ya en cierta forma obliga, ¿verdad?, al gobierno a que va a sostener a la universidad. Luego, siguiendo, la misión de la universidad: contribuir al desarrollo de la cultura en general, poner la cultura al servicio de la colectividad y realizar investigaciones científicas. Por supuesto que ahora son tantas y tantas cosas que hace la universidad, pero hay que pensar en 1938, cuando todavía no había universidad, pero era el pensamiento de aquellas gentes de una universidad pequeña que se iba iniciando. Y entonces hablan pues de 3 columnas fundamentales: desarrollo de la cultura al servicio de la colectividad, no dicen aquí al servicio del pueblo, y la idea de realizar investigación. Dice en otro renglón, en otra cláusula: el Congreso del Estado fijará cada año un subsidio para el sostenimiento de la universidad, y ésta rendirá anualmente un informe de actividades al Congreso. Creo que esto nunca se realizó. Sí se realizó lo de no el Congreso, sino el gobierno del Estado, darle el apoyo económico, pero nunca me encontré en los documentos, nunca encontré que la universidad informara al Congreso. Encuentro los informes de los presidentes del comité administrativo, pero no se menciona, porque sí me llamó mucho la atención esto que dice la ley, pero no encontré que la universidad, o sea, el comité administrativo, informara al Congreso, sino que daba su informe a ¿qué podríamos decir?, a los miembros del Congreso, del comité, a la comunidad universitaria, pero no al Congreso. Dice: la enseñanza que se impartirá en la Universidad de Sonora, en la parte técnica y pedagógica, se adaptará a lo dispuesto por la UNAM. Los cursos que se impartirán en la universidad son
preparatoria con los bachilleratos físico-químicos, ciencias biológicas y ciencias sociales. Esos tres bachilleratos. Así que esa era la idea que se tenía entonces. Las carreras que se impartirán, según la ley, en la universidad: carrera de enfermería, carrera de comercio, carrera de farmacia, carrera de leyes. Esas fueron las primeras carreras. Por supuesto, vamos a ver hasta cuándo se fueron organizando estas escuelas. En la ley nunca se habló de escuela secundaria ni de escuela normal, que ya comenzó a funcionar desde el 1942, porque siempre se pensó que estas escuelas no formarían parte de la universidad, sino que la instrucción secundaria era propia del gobierno del Estado, que por cierto en esa época apenas se estaban fundando las escuelas secundarias en el Estado, cuando se inició la universidad. Prácticamente la instrucción secundaria había en Hermosillo, en Magdalena, escuelas secundarias. Las escuelas secundarias, hubo un auge de escuelas secundarias hasta el 43 en adelante con el gobierno de Abelardo Rodríguez. Acuérdense ustedes que todavía existen muchos edificios que albergaron las escuelas secundarias y también hay escuelas primarias con el mismo diseño en nuestra